Proseguimos con Lucas, queridos hermanos, en estos 33 domingos del tiempo ordinario. Solo queda uno antes del tiempo de Adviento. Que no es lo mismo preparar una predicación un domingo que un sábado, que un miércoles o que un jueves. Es decir, el momento en que la preparas va a influir en lo que vayas a decir. Da igual cuando la haya preparado, pero lo vengo a comentar porque cuando yo me la preparé no me impactó tanto una frase, quizá porque la traducción era distinta y a lo mejor estaba más camuflada, no sabría decirlo. No me impactó tanto una frase como la que hemos leído ahora al final de este fragmento de Lucas 21, 5, 19, que está en el versículo 17. Todos os odiarán por causa mía. Todos os odiarán por causa mía. Da alegría, ¿no? Es como decir, caray, vamos a tener una vida llena de emociones, si Dios quiere. Aquí, desde luego, tenemos hermanos de Pakistán que ya saben lo que quiere decir esto. Que en sus comunidades, no en sus comunidades eclesiales, sino en sus ciudades, en sus pueblos, en su país, saben lo que es que todo el mundo los odie por seguir a Cristo. Y hay que maravillarse de cómo, a pesar de amenazas, a pesar de asesinatos de algunos familiares de estos, a pesar de toda la iniquidad y la inquina que hay sobre ellos, ellos no han cejado en su afán y en su deseo de seguir a Jesús. Y ahora a todo el mundo se le localiza a través de Facebook, a través de algunas redes sociales, y no es que ahí se escondan tampoco, ahí dan testimonio de ese seguimiento de Jesús, sin importarles, o con poco, o importándoles poco lo que puedan decir, o lo que les pueda pasar a sus familias allí, porque ellos saben lo que son. Entonces era, en primer lugar, recalcar todos os odiarán por causa mía. Y vamos a vivir una vida, no me acuerdo de cuál es la frase exacta, esa que dice una vida emocionante, o hay alguna cosa así. Pues bueno, quizás ser cristianos pueda llevarnos a una vida emocionante. Ese fragmento, como veis, se centra en el Apocalipsis, entre comillas, en el Apocalipsis. No en la revelación, que es la traducción a la palabra griega, sino en los últimos días. En qué ocurrirá al final de los tiempos, justamente antes de que llegue Jesús. Cuando nos ponemos a pensar en esos finales de los tiempos, vienen a nuestra mente o novelas, o poemas, o sobre todo películas catastrofistas, estas donde estallan los volcanes, empieza a haber tsunamis o maremotos, la gente muere, autopistas colapsadas, los barcos se hunden, los aviones se caen. Hay incluso una trilogía, que yo no sé por qué la nombro, porque no os puedo decir ni el autor de la novela, ni el autor de la película, ni nada de nada. Pero hay una trilogía hay una novela que fue luego llevada al cine por una productora cristiana estadounidense, claro, fundamentalista, es decir, todo lo que pone en teoría tiene que ocurrir, donde se ve lo que en otro momento del Evangelio, en concreto también en Mateo, aparece de que uno será dejado, habrá dos lavando, una será tomada y otra será dejada. Es decir, la que será tomada es que desaparece en ese instante. Entonces en esta película te ves como está en un avión y de repente un niño desaparece. O en el coche que está llevando a la madre, le está hablando y de repente han desaparecido. O desaparecen todos, hay un colapso. Y poniendo de una manera muy literal lo que se dice que puede ocurrir. Que cuando llegue el momento de los últimos días, hay gente que se quedará para purgar o para sufrir lo que tenga que venir, y hay otros que serán arrebatados a los cielos y no sufrirán. Serán arrebatados en el momento. Pero bueno, al margen de esta alusión a esos últimos días que al ser humano tanto le gusta, tanto en el cine como en la literatura, sí que podemos atender a una serie de datos que nos da ese fragmento del Evangelio de Lucas. Porque Jesús dice muchas cosas, y dice muchas cosas brutales, y las estaba diciendo antes y las va a seguir diciendo después. Este fragmento es uno de los más acongojantes de los evangelios, porque Jesús nos sitúa ante el fin de todo. Es cuando le dicen lo de las piedras del templo, qué bonito, dice, todo quedará en nada. Algunos dicen, estaba profetizando
la destrucción del templo de Jerusalén por parte de las tropas romanas en el año 70. Pero bueno, sí, podría serlo, pero yo creo que habla a un nivel más allá, o al menos las comunidades que transmitieron su mensaje creen que hablaba a un nivel más allá del meramente histórico e inmediato del año 70, es decir, de 35 o 30 y pocos años después de la muerte y resurrección de Jesús. Creo que no vamos a olvidar una cosa sobre todo, y es que nosotros sustentamos nuestra fe, nuestra esperanza, en la esperanza y la fe de aquellos que vieron y fueron testimonio de que esos finales tan apocalípticos, acordaos, la tormenta cuando él estaba crucificado, el grito final, la rasgadura del templo, la conversión inmediata de aquel legionario romano que había allí, que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios, la hecatombe que tuvo lugar entre sus discípulos, todos los cuales, menos las mujeres y Juan, huyeron o lo negaron, como Pedro, una pandilla de cobardes, podríamos decir. Nosotros nos sustentamos en la fe, a través de la fe y el testimonio de estas personas, y sobre todo, lo diré por nuestras hermanas que nos acompañan, por el de una mujer que fue la primera que lo vio resucitado. María Magdalena fue la primera que lo vio resucitado. Bueno, este es el testimonio inicial, el testimonio de todo lo que va a acontecer, de todo cuanto va a ser nuestra vida y nuestra hechura como cristianos, parte de este momento. Por tanto, está claro que ese testimonio como cristianos, nosotros no lo podemos tener en el momento de la vida de Cristo, porque hemos nacido 2000 años después, sino que nos enlazamos con lo que fue la realidad después de esa muerte y después de esa resurrección, después de ese pequeño apocalipsis en miniatura, que fue la turbulencia por completa y el dividir la edad del mundo en dos. Y cobran, desde este punto de vista, pleno sentido otras palabras de este testamento y de otros sobre las que se sustenta el Evangelio de hoy. No lo dice aquí, en este fragmento que hemos leído, pero lo dice inmediatamente después. Y es una sentencia que recoge Marcos, que recoge Mateo y que recoge Lucas, es decir, que recoge los tres evangelios canónicos. ¿Cuál es esa frase de Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En esa verdad nos sustentamos. En esa verdad nos sustentamos. En eso que fue transmitido por todas las tradiciones que recogieron las palabras de Jesús y los hechos de Jesús. Todo va a pasar, todo dejará de existir, pero su palabra no pasará, y nosotros nos aferramos a esa palabra. Ahora bien, él está diciendo, y esto sí que lo hemos leído en este fragmento, cuando oigáis a un profeta que viene, que dice que tal, no os lo creáis. Cuando veáis tales cosas, no es todavía. Es decir, no está diciendo va a llegar ya al fin, sino que tienen que producirse una serie de acontecimientos antes de que eso llegue. Y aquí traemos a colación otro fragmento, igual de importante, o tan importante. Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, no tenemos que pensar en cuándo va a llegar ese final, si va a llegar ese final. En tiempos de Pablo, incluso en tiempos de Jesús, podía pensarse que ese final era inmediato. Pablo tiene algunas cosas donde habla de que nosotros, los que vivimos, o se habla también de esta generación, no se sabe cómo interpretación es esta generación, porque está la generación de Adán, pero luego está la generación de Noé. Nosotros pertenecemos a la generación de Noé, la del pacto de Dios con la humanidad, de que ya no iba a causar otra hecatombe. Con lo cual, era muy difícil saber si había una inmediatez en las palabras de Jesús y de aquellos que lo seguían, de que el fin era inminente, es decir, el fin era inminente de unos años, no de bastantes. O si no habríamos de preocuparnos por el fin, porque vendrán una serie de cosas y aún así no será ese el momento. Y aún así, por mucho que yo os diga, por mucho que Jesús nos diga, solo el Padre lo sabe. Ahora bien,
Y aquí sí que es interesante, aquí en Lucas, en el fragmento que hemos leído. Todos estos acontecimientos terribles que en teoría acaecerán, nos han de servir de ocasión para dar testimonio. Lucas 21:13. Todo este pensamiento respecto al fin nos ha de servir para dar testimonio. ¿Cómo damos testimonio? Lo dice a continuación en el Evangelio. Orando en todo tiempo, velando. Quizás estoy bombardeando y me he notado también yo que estoy hablando muy veloz, pero es que ha sido como un fogonazo. Ha sido como un fogonazo ese de todos os odiarán por causa mía. Todos os odiarán por causa mía. Esto lo estamos viendo ya aquí. Todos os odiarán por causa mía. Pero ¿qué conclusiones traemos de esta profusión de datos? De que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. De que del día y la hora no sabe nadie, no sé yo, no sabe Jesús, no saben los ángeles del cielo, sino solo el Padre. De que todo esto nos dará ocasión para dar testimonio de Él y que hemos de estar en todo tiempo orando. ¿Qué nos ha de entrar en la cabeza? Que daremos testimonio si somos cristianos. Que nos odiarán si somos cristianos, y esto se produce ya. Y que no hemos de preparar nuestra defensa, porque Él hará que el Espíritu hable por nosotros. Ahora bien, concluiré ya con una breve mención a una práctica que en la Iglesia occidental se ha perdido, pero que en la oriental forma parte, en las iglesias ortodoxas, quiero decir, forma parte de la mayor tradición espiritual y del fundamento casi de la mística y incluso de la teología de las iglesias de la Iglesia ortodoxa. Orar sin cesar. Luego lo repetirá Pablo. Orad sin cesar, ya lo vimos el otro día en la primera carta a los tesalonicenses. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Hacer una oración cuando me acuerde? ¿Hacer un rezo por la mañana, hacer otro por la tarde, rezar al mediodía, parar en una determinada hora, rezar la liturgia de las horas, maitines, laudes, tertia, sexta, nona, vísperas completas, como hacen los monjes en los monasterios, 7 momentos de oración al día. Paréntesis, a mí me hace gracia cuando dicen los judíos rezan 5 veces, los musulmanes rezan 5 veces al día, fíjate tal, ya sí. Pero es que los cristianos rezamos 7. O al menos eso aconseja la Iglesia. Esos 7 momentos de oración. Así que si todos fuéramos como tendríamos que ser, rezaríamos 7 momentos de oración. Pero más allá de esto y de los momentos de oración concretos en los que los monjes se reúnen en la Iglesia para estas horas determinadas, tertia, sexta y nona, cada uno la reza cuando puede, pero las otras, maitines, laudes, vísperas y completas, desde luego, son en la Iglesia. ¿Qué es orar sin cesar? Orar sin cesar es cambiar uno mismo. Es, tal y como dice el starets Sergio, de la Iglesia Ortodoxa rusa, orar sin cesar, si no lo podemos hacer siempre, al menos nos ha de implicar vivir en un estado constante de oración. Hay una fórmula que aparece en el libro, en el Peregrino ruso, y aparece sistemáticamente alabada por aquellos que practican la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Y esto hay que repetirlo miles de veces al día. Bueno, la repetición de miles de veces al día de esa sentencia, Señor Jesucristo, Hijo de Dios mío, ten piedad de mí, porque soy un pobre pecador. Cuando uno va andando, cuando está esperando, haciendo una cola, cuando está limpiando los vasos, cuando está preparándose para coger el metro, cuando va a iniciar un estudio, cuando está dentro de ese estudio escribiendo, que aparezca la frase, nos hace situarnos en una tradición mística que por un lado nos hace deudores de Jesús, orad sin cesar, velad pues en todo tiempo orando, que nos hace deudores también de Pablo, orad sin cesar, que nos enlaza con la tradición más prístina de la Iglesia,
de la Iglesia indivisa, que es la de orar sin cesar, la de la oración de Jesús constante. Y por otro lado también, ese lugar donde se habla, los que preconizan el diálogo interreligioso, el lugar donde todas las religiones se unen, que es en el de la mística, donde da igual la mística cristiana que la mística budista, en teoría, digo, la mística musulmana, la judía, porque va más allá de las palabras. Lo que se busca a través de esta oración es justamente eso. Lo que algunos místicos hindúes a quienes he leído hablan de que no penetre ningún pensamiento en nosotros que venga de este mundo. Con lo cual, en el cristianismo tenemos nuestra propia tradición basada en las palabras de Jesús. Es decir, no hace falta irse a la New Age, no hace falta irse a modas hindúes para saber que el objetivo es que no entre ningún pensamiento del mundo que nos amargue, porque nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Jesús, en su nombre, en su palabra. Quizá lo he repetido muchas veces, quizá me reitero en demasía en esta fijación, en este cumplimiento, en este hecho de querer orar de esta manera, porque uno va cambiando y va transformándose, y de esto os doy el testimonio. Estar con unas cuentas y repetirlo 100, 200, 300, 400, 500 veces. Cada vez entras en una conciencia distinta, en una conciencia que, digo, nos alejará evidentemente de pentecostales, neopentecostales, evangélicos, pero nos une a las raíces y nos aleja también de la práctica de la Iglesia Católica y de cualquier movimiento protestante, pero nos une a la fuente maravillosa que es la Iglesia de los orígenes, que es la Iglesia de la ortodoxa. Os decía que experimentamos una transformación, que quizá lo he repetido muchas veces, pero es que el mensaje cristiano es muy sencillo, a pesar de las palabras que podamos decir y a pesar de cuánto nos guste hablar a quienes predicamos. El mensaje es: sígueme. Es lo que decía Jesús cuando se encontró con Andrés y con Juan, con Santiago, con los primeros discípulos a los que llama cuando está paseando por el mar de Galilea. Sígueme, sígueme. Y aunque hayamos de estar siempre revisando y poniendo al día qué quiere decir seguir, porque no va a decir seguir lo mismo en el siglo I que en el siglo XXI, ese ha de ser el mensaje. Haced lo que os digo y no os preocupéis de nada más. Porque en el fondo eso es lo que está diciendo Jesucristo a cada uno de nosotros. Haced lo que os digo, tened la libertad y no os preocupéis de nada más. Y con esas palabras, queridos hermanos, que las quiero dejar dichas en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, os deseo un buen domingo. Amén.